hermana Virgen. Y la lección 4 habla sobre la justificación y uno de los textos, o el texto para hoy está precisamente en Romanos 5, a partir del verso 12. Entonces, para garantizar que hemos entendido el texto, entonces lo vamos a leer. Después de la lectura vamos a hacer unas preguntas como para decantar bien el texto, de qué trata el texto, y poder ya más adelante pues tocar los puntos principales, ¿no? Entonces sientas en libertad de participar, de abrir su micrófono, de intervenir, de hacer preguntas, de clarificar. Si usted estuvo investigando más, pues excelente. Recordemos que el distintivo de un shalomista es que escudriña las escrituras, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, sobre todo en estas escuelas que se prestan para esto, ¿no? Así que les voy a pedir a ustedes que por favor lean el texto, que lo tengo aquí. A ver, lo comparto. Eso, ¿no? Creo que hay 11 participantes. Me saco yo. Quedan como 12, 8 versículos más o menos, 8 o 9 versículos cada uno. Así que siéntase en libertad de leer. No sé, a ver si me permiten asignar para que cada una lea un versículo, ¿no? Entonces, vamos así como las voy viendo yo aquí. Entonces va la hermana, empieza con el versículo 12 la hermana Nidia, luego va Lili, luego va la hermana Marlene, luego iría la hermana Virgenet, después de la hermana Virgenet iría Carlitos, después de Carlitos Dianita, de Dianita Cielito, de Cielito Sonia, de Sonia Mónica, y terminaría la hermana Nubia si nos alcanzan los versículos, ¿no? Entonces, creo que ahora sí están viendo la pantalla. ¿La están viendo bien? Sí. Ok, entonces comencemos con la lectura del texto y prestemos la atención porque esto es la sustancia de la lección de hoy. Comencemos. Muy bien. Entonces, Romanos 5:12 nos dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. ¿Sigue Cielito? No es Lili. Lili. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés, perdón un momentico que es que aquí estoy. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Algunas, ahí sí, un pedacito más. Sí, en algunas cosas Adán se parece a Cristo. Muy bien. Sigue el 16, ¿cierto? 15. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán, veré que me equivoqué, el pecado, que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. Ok, permítame leerlo en esta versión como para ir llevando la misma línea. Verso 15, ¿cierto? Hermana Virginia fue la que leyó. 16, Sí. hermano.
El 15. 16. Sigue el 15. Ah, entonces me adelanté. Ah, ok, es el 15. Por favor, lea el 15. Sin Está embargo, leyendo la pantalla, sí. Eso. sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí el 16. Sigue Carlitos, si no estoy mal. Carlos. Voy a leer por Carlitos. El pecado Perfecto. de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora él declarará inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Perfecto. Declara. Ahora él declara, no presente continuo, no en futuro Sí, declarará. declara. Él declara. Muy bien. 17. Sí. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. El 18. Sí, Por el, señor. por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, quien murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Muy bien. ¿Qué sigue? O se nos acabó. Javi, lo voy a leer de la Biblia porque es que Trata el aquí en la celular. pantalla, como estoy en el celular, se me dificulta mucho. ¿Sí, Sí, por favor? listo, el 19, perfecto. Sí, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque por la obediencia de uno, muchos serán los inocentes. Voy a leer en esta versión el versículo 19. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Verso Sí, señor. 20. ¿Quién sigue? Amén. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Wow, muy bien. Y, Rematemos con y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocente y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, bueno, muy bien, excelente. Vamos entonces a hacer algunas preguntas, ¿no? Preguntas. Y quien quiera responder, pues activa su micrófono y responde. Si no, pues tocará dedocráticamente, ¿no? A ver. Primero, ¿cuál sería el orden secuencial de los siguientes eventos según su presentación en la historia humana? Hay 4. Ley, muerte, castigo, desobediencia. ¿Cómo los pondríamos en orden? Por orden según la presentación en la historia. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos clarísimo la historia en el Génesis. Ahí sí toca recordar un poquitico atrás. E igual el texto nos lo habla claramente. No lo estoy sacando del Génesis. Lo estoy sacando del texto que acabamos de leer. ¿Cuál sería la primera? Desobediencia. Muy bien. Sin lugar a dudas, lo primero que pasó allá en el huerto fue la Desobediencia. ¿Qué vino después de la desobediencia? Vino el castigo. El castigo. Sí, señora, muy bien. Vino el castigo por la desobediencia. Lo único que tenía que cumplir esa parejita, lo único que tenía que cumplir
bueno, tenía más cosas por hacer, pero lo único que no debía hacer, ¿sí? Y en lo cual Dios le da una instrucción clarita, lo hicieron. Pero aquí, miremos que en este texto, realmente el responsable fue de los dos, ¿quién? Según el texto que acabamos de leer, ¿Adán o Eva? El Adán. responsable aquí es Adán. Adán. Por supuesto. Y eso como que nos da una carga mayor a los varones sobre la relación de pareja, ¿no? Acá ya hay metido mucho de nuestra responsabilidad como varones en la vida conyugal, ¿no? Muy bien. Después del castigo que vino, entonces. La muerte. Muerte, La muerte. en la Biblia, para recordarles, tiene el significado de separación, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió inmediatamente después, cuando, si lo recuerdan, el hombre y la mujer escucharon que Dios se paseaba nuevamente por el huerto. ¿Qué hicieron? ¿Recuerdan qué hicieron? Después de pecar. Se escondían. Se escondieron y se cubrían. ¿Sí? Y cuando, como jugando a las escondidas, se separaron, no querían estar junto a Dios. Antes tenían esa relación ahí, estaban con Dios, ahora se separaron. Eso significa muerte. Y por último, entonces, en consecuencia, pues aparece entonces la ley, ¿cierto? Y adelantémonos un poquitico. ¿Cuál era el propósito de la ley? Según lo que leímos. O lo que usted entiende de la ley. Estamos hablando de la ley mosaica, ¿no? La ley de Moisés. ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Señalar qué? Señalar el pecado. Muy bien. El pecado. Claro que sí, ¿cierto? Porque sin ley, pues no hay transgresión, ¿sí? Si a mí no me dicen que pasar el semáforo en rojo está mal, pues me lo cruzo, ¿cierto? Claro. Ese es el propósito de la ley. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué pasó con la generación que vivió desde Adán hasta Moisés? Y tenemos 4 opciones. ¿Fueron perdonados? ¿Fueron absueltos? ¿Fueron al cielo? ¿O murieron? Murieron. Murieron. ¿Por unanimidad? ¿Ninguno piensa otra cosa? Correcto. Ese era el efecto de la ley. Muy bien, lo leímos, está clarito, murieron. Ahora escoja la respuesta correcta de las siguientes 3. Escoja la respuesta correcta. Número 1, estas afirmaciones, tenga en cuenta estas afirmaciones. ¿Son comparables los efectos entre el pecado de Adán y el regalo de Dios? Son comparables. La segunda afirmación, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios ha dado. Y tercero, no hay comparación entre el pecado de Adán y el castigo que Dios ha dado. ¿Cuál de esas 3 afirmaciones es la correcta? La 2. La 2. Bueno, ¿qué opinan? La 2 es, no hay comparación entre el pecado de Adán y sus consecuencias y el regalo que Dios ha dado a través de Jesucristo. Esa es la que está diciendo. ¿Quién fue la que dijo la 2? ¿Quién más se añade la 2? No, la 2, Javi. Bueno, Sonia dice, es mejor perder en grupo que ganar en solitario. Muy bien. Ok, muy bien. Eso es Pero sabiduría. yo como que me retracto de esa respuesta. Bueno, cielito. Muy bien. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál? Porque es la 1. Porque dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. No, o sea, la 1 dice, son comparables, o sea, iguales, son comparables los efectos entre el pecado de Adán y el regalo de Dios. Son comparables. No son comparables. Entonces sí es la 2. Oh, muy bien. Definitivamente es la 2. Debe ser la 2. Tiene que ser la 2. Muy bien. Tiene que ser la 2.
porque no hay comparación. El pecado trajo unas consecuencias terribles por medio de Adán, pero el regalo de Dios es incomparable, no se puede comparar, ¿no? Es mucho más grande, eso es lo que nos está revelando este pasaje que leímos, ¿no? Es mucho más grande. Muy bien. Ahora, escoja la respuesta incorrecta. O sea que hay dos afirmaciones, pero una no lo es. Primera, el pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Segunda, gracias al regalo de Dios, ahora declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Y tercera afirmación, por el regalo de Adán, la muerte reina en el mundo. Ok. Vamos a leer la otra vez. Perdón. La tercera. La tercera, ¿quién dijo ya? La tercera, la tiene clara. Bueno, la primera dice, el pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. La segunda dice, gracias al regalo de Dios, ahora declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Y la tercera es, por el regalo de Adán, la muerte reina en el mundo. La tercera. La tercera, ¿alguien opina? La tercera, Javi, la tercera. Si no, no tendría razón de ser la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No, pues qué regalo. Oh, muy bien. No, pues qué regalazo. No. El texto no habla de regalo, ¿no? Habla de pecado. Acá no es ningún tipo de regalo. El regalo trae ya por connotación algo agradable, ¿no? Uno recibe un regalo y uno queda como contento. Ay, mira que yo lo necesitaba, ¿no? Muy bien. Y vamos por último. Complete. Bueno, por la raya de 1, muchos desobedecieron. ¿La desobediencia? ¿Me está preguntando o me está afirmando, Cielito? Afirmando, entonces. Ok. Muy bien. Listo. ¿Alguien opina otra cosa? Entonces nos quedamos con la desobediencia. Sí, por supuesto. Por la desobediencia de 1. ¿Quién es ese 1? Adán. Muchos desobedecieron. Muy bien. Siguiente. La misericordia de Jesús. Por la raya de Jesús. Por la obediencia. Dios declaró inocentes a muchos. Por la misericordia, por la obediencia. Por la obediencia. Por la obediencia. Muy bien, mire que el texto, los dos personajes centrales de este texto es Adán, como al primero que se le encargó la responsabilidad sobre la humanidad, ¿no? Y de obedecer, pero incumplió, y Cristo, ¿no? Y acá siempre hace un contraste el texto entre la obediencia y la obediencia de uno y la desobediencia del otro, la desobediencia de uno y la obediencia del otro, ¿no? Muy bien. Y por último, por la ley, el raya se hizo fuerte, pero el amor lo superó. El pecado. Pecado. Ok, muy bien. Ok. Con esto significa que ya más o menos entendimos perfectamente el texto, ¿no? Muy bien. Vamos a trabajar entonces, ya entrando en materia, el término de justificar, ¿no? ¿Qué es justificación? Porque esta lección habla sobre la justificación. Y en definición, ¿qué es justificación? Sencillamente es la acción de justificar. Bueno, ya quedamos como en las mismas, ¿no? Sí. Pero ¿qué es justificar en el diccionario, no? Una de las cosas que tenemos que hacer para clarificar conceptos, yo cuando estudio un texto tengo a la mano el diccionario, no de papel, pero pues ya acá el sabio Google me lo dice clarito, ¿no? Entonces busco definición de tal. Y usted busca definición de justificar y dice estas dos cosas que son muy interesantes para tener en claro lo que ocurrió. ¿Por qué? El apóstol Pablo
siempre tiene en cuenta y utiliza mucho lenguaje como si él fuera jurídico, más bien, mucho lenguaje jurídico. Él usa mucho lenguaje jurídico, ¿no? Porque realmente lo que ve es un cuadro en donde donde Dios es el juez, ¿no? El acusado es el mundo o el hombre, ¿no? Merece el pecado. Y por otro lado está uno que se presenta como en propiciación o en representación del hombre condenado, ¿no? Y ese es Cristo. Entonces, en esa sala donde está esta representación jurídica, Pablo utiliza muchos términos, palabras jurídicas, ¿no? Entonces, por eso es importante verlo desde este contexto para poder entender lo que es justificación. Entonces, para entender lo que es justificación, tenemos que ponernos en ese escenario, ¿no? Allá en un jurado, un juez, con el acusado y con alguien defensor, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Entonces, ¿qué es justificar? ¿Quién quiere leer la primera definición? Hacer una cosa para que otra sea admisible o no parezca censurable, inadecuada o inoportuna. Ok, muy bien. Gracias, Lidia. Hacer algo. Y tiene que ser algo palpable, ¿sí? Algo claro, algo real, para que otra cosa sea admisible en un juicio, ¿sí? No parezca censurable, o que no parezca inadecuado, o que no parezca inoportuno, ¿sí? Esto es justificar, ¿no? Y acá entonces vamos entendiendo todo lo que hizo Cristo, ¿sí? Vamos entendiendo. ¿Cuál es la segunda definición? ¿Quién lo quiere leer? Exponer razones o documentos para demostrar que algo es admisible o no censurable, inadecuado o inoportuno. Ok. Una de las cosas que expone el apóstol Pablo en los Romanos, teniendo en cuenta, acá recordar un poquitico lo que vimos en la primera lección, y es tener en cuenta el auditorio al cual el apóstol Pablo le está escribiendo, ¿no? Y es una iglesia mixta, heterogénea, ¿no? Por un lado están creyentes con un trasfondo judío, son judíos convertidos al cristianismo, pero por otro es una iglesia también donde hay un buen número de creyentes gentiles, ¿no? Con todo este contexto grecorromano, de mentalidad grecorromana, ¿no? Entonces, él tiene en mente esta iglesia, no la ha visitado aún, no la conoce todavía, no la conoce aparentemente, ¿no? Porque en el capítulo 16 de Romanos hay más de 30 nombres que él cita, ¿no? Saludos a la hermana tal, saluda a la hermana Nidia, saluda a la hermana Liliana, saluda a la hermana Sonia, saluda a la hermana... Sí, pareciera que la conociera, ¿no? Algunos incluso hasta dicen que ese final de Romanos no es de Romanos, sino que es de otra carta, sino que se la endosaron ahí, pero al parecer, pues evidentemente él sí conocía de oídas, él tenía muy buena información de la iglesia de Roma y por eso él quiere visitarla, ¿no? Pero para el momento en que él escribe esta carta, no lo ha hecho, pero la conoce muy bien. Y en ese contexto, entonces, él se va dando cuenta que los hermanos judíos no pueden desligarse de la ley, ¿sí? Ellos siguen viendo la misericordia y la bondad de Dios y la justicia de Dios bajo la ley, ¿sí? No bajo el nuevo reinado de la gracia. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace toda una apología de la ley para hacerles llegar a entender que la ley, el propósito de la ley solamente fue señalar el pecado, la transgresión, ¿sí? Y así entonces, de alguna forma u otra, mostrarnos que era imposible para el ser humano
cumplir a cabalidad la ley. Era imposible. Y por eso era necesario que se cumpliera esto que estamos definiendo hasta ahora, ¿no? Justificación. El hombre necesitaba que alguien lo justificara, porque era imposible, por más intentara cumplir la ley, justificarse por sus propios esfuerzos. Era imposible. Entonces, en este contexto, vemos lo relevante de la justificación. Entonces, Jesucristo se presenta como el que, la propuesta misma de Dios para que en el juicio que condenaba al ser humano, esa propuesta de Dios fuera admisible, no fuera censurable, no fuera inadecuada, no fuera inoportuna, ¿no? Y Pablo lo que está haciendo, según la segunda definición que estamos leyendo, era dar razones o argumentos por qué era importante esto. ¿Por qué la Biblia no se terminó con los evangelios? ¿Sí? ¿Por qué no se terminó ahí? No, era necesario hacer toda una argumentación para que pudiéramos entender, sobre todo para los judíos, para nosotros los gentiles, como no tenemos ese trasfondo, ¿no? No sé si usted no sabía, pero usted y yo somos considerados para un judío como gentil, ¿sí? Entonces, nosotros los gentiles, tal vez para nosotros es mucho más fácil de acercarnos al evangelio de cierta manera, porque no tenemos ese trasfondo en donde era imperativo para agradar a Dios cumplir cierto tipo de normatividad, de reglas, de rituales y demás, ¿no? Entonces, acá es donde brilla, comienza, si entendemos la justificación, comenzamos a ver cómo Cristo brilla en Romanos, ¿sí? Porque de eso se trata esta escuela, ¿no? Reconociendo a Jesús en Romanos. Y acá está clarísimo, ¿no? Cómo en la justificación Cristo brilla por sí solo, ¿no? Entonces, no sé si hay preguntas o algo más para decir acá para pasar al siguiente punto. Preguntas, dudas, claridades. No, Javi, no sé si más adelante se explique, aunque aquí definen qué es la justificación, entonces, ¿qué hace esa justificación en el ser humano, no? Vamos a ver los resultados, sí, señora. Ah, bueno. Claro que sí, sí, señora. Ahora bien, entonces, ya entendiendo qué es justificar, que es hacer que algo sea admisible en un juicio, o argumentar o dar razones para demostrar que eso sí es admisible, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo y lo que hace el apóstol Pablo básicamente en todas sus cartas. Ese es uno de sus temas preferidos, ¿no? Gálatas, que algunos dicen que fue como el resumen o la síntesis del libro de Romanos. Otros dicen que Romanos fue la ampliación del libro de la carta de los Gálatas. Trabajan muchísimo este tema, así que si pueden, como tarea voluntaria, léanse también el libro de los Gálatas, la carta de los Gálatas, ¿no? Y este tema se expone bastante, ¿no? Ahora bien, hablemos del problemita, ¿no? Porque tratando de entrar en este contexto de esta iglesia, una iglesia muy particular, ¿no? Había un problema que el apóstol Pablo encontró claramente que tenían allí con estos dos tipos de integrantes de la iglesia, ¿no? Y es que algunos pareciera ser que estaban viendo que el problema, entonces, a la final, pues no radicaba en el ser humano, sino el problema era de la ley, ¿sí? Porque luego dice, entonces practicaremos, viviremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Pues por supuesto que no, ¿sí? Entonces pareciera que algunos estaban señalando que el problema realmente había sido de la ley.
y no es la ley, si entendemos el propósito por el cual fue puesta la ley. Y como lo mencionamos, el propósito de la ley mosaica fue señalar el pecado. Porque si a mí no me dicen codiciar es malo, ¿sí? O es pecado, si la ley no me dice eso, pues yo sigo codiciando. Pero al saberlo, eso es lo que expone el apóstol Pablo, al saber que la codicia era pecado, despertó en mí la codicia. ¿Sí? Pongamos en este contexto, los que somos papás, ¿no? Y aún nosotros, ¿no? Porque nos portamos así. Uno le dice al niño, no meta los dedos ahí porque le pasa corriente. No los meta. No va a meter nada ahí. No va a meter palitos, no va a meter un lapicero, un gancho del pelo, no va a meter nada ahí. ¿Sí? ¿Qué le despertó al niño? ¿Qué? ¿Qué le despertó? La curiosidad. La curiosidad. Curiosidad. ¿Qué tendrá? ¿Qué pasará si yo meto el dedo ahí? ¿Sí? Si yo meto y se consigue algo para meterlo ahí. ¿Sí o no? Ese es un clarísimo ejemplo del por qué la ley, aunque señaló el pecado, ¿cierto? No fue capaz de transformar, de modificar la naturaleza del hombre pecador. Fue capaz de hacerlo, ¿no? Pero no significa que entonces la ley nos hubiera servido para nada, ¿no? Porque si no hubiera sido así, pues Jesús no habría cumplido la ley. Y una de las cosas que hizo él fue cumplirla de arriba hasta abajo. Y la vamos entendiendo más o menos hasta acá, ¿no? Entonces, el problema no fue la ley, porque algunos allá están torciendo la doctrina. El apóstol Pablo comienza a enderezarlos, ¿no? Entonces es importante la sana doctrina. Y señala clarísimo cuál era el problema, la raíz del problema. ¿Cuál era? El pecado de Adán. El pecado de Adán. Esa era la raíz del problema, ¿no? La raíz era el pecado, ¿no? ¿Alguien recuerda qué significa bíblicamente el pecado? Para recordarlo. Separación. Eso es muerte. Separación es muerte. ¿Qué significa pecado? Literalmente en la Biblia. No apuntar, no dar al blanco. Muy bien. Errar al blanco. ¿Sí? Apuntarle algo y no sé si a usted le pasaba que bueno, yo sí tiré cauchera, bueno, y piedra, ¿no? Así a mano limpia. Y a veces le apuntaba, ¿sí? A algo y resulta que terminaba en la cabeza del compañero que estaba ahí cerquita, ¿no? Pasó varias veces. Entonces, literalmente es eso. ¿Por qué ese es el significado del pecado? ¿Por qué? ¿Qué creen? Si es errar al blanco. Acá no hay preguntas, no hay respuestas buenas o malas, ¿no? Así que anímese. El ser humano tiene una misión en el momento de ser puesto en el huerto. ¿Cuál era? Cumplir con lo que Dios le había dicho que hiciera y no hiciera. ¿Sí? La desobediencia. Pero erró al blanco. No pudo obedecer. No pudo obedecer. Erró al blanco. Su propósito era cumplir lo que Dios le había dicho que hiciera. Y no lo hizo. Erró al blanco. Cada vez que pecamos, erramos al blanco. En cualquier tipo de pecado lo que estamos. Mentimos,
La Biblia dice claramente que la mentira es un pecado. ¿Sí? No le dimos al blanco. Nuestra razón de ser como seres humanos es darle al blanco, es obedecer. Ese es el propósito. ¿Y usted qué se ha dado cuenta en estos años de cristianismo? ¿Le es fácil obedecer? ¿Le da al blanco siempre? ¿Sí? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 7 cuando lleguen allá. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por más que yo me sepa la Biblia, por más que yo trate de obedecerla, mi naturaleza no me ayuda. Y aquí vuelve y brilla, ¿no? El que justifica, el que dio razones, el que hizo cosas, el que hizo algo para que yo fuera admisible en la presencia del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo brilla Cristo? ¿Cómo brilla Cristo en Romanos? ¿Sí? Ok, vamos a llegar al punto que la hermana Marlene nos estaba señalando, ¿no? Y vamos a hablar de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados o los efectos, ¿no? ¿Cómo lo menciona acá lo que acabamos de este texto? No estamos hablando de toda la Biblia, vamos a hablar de lo que leímos. ¿Cuál fue el resultado de Adán? En Adán, por esa desobediencia. Les doy una chiva, pueden leerlo. Se implantó el reino de la muerte. ¿Qué significa eso? Pues que imperó la muerte sobre la vida. Hay un reino, ¿eh? Hay un reino y aquí, ¿quién reina en este reino? Es la muerte. Lo que se implantó en el ser humano fue la muerte. ¿Qué significa muerte? La separación. Dios y el hombre separados, una brecha profunda, inalcanzable. Por más que tratáramos de saltar de un lado al otro, no podíamos hacerlo. Somos incapaces de acortar esa distancia entre Dios y el hombre, ¿cierto? Y se implantó el reino de la muerte. ¿Sí? Ese fue el resultado, ¿no? Ese fue el resultado. ¿Qué vemos hasta el día de hoy? ¿No? Muy bien. Pero ¿cuál fue el resultado de Cristo? Bien. Eso fue el primer Adán, desobedeció y se implantó el reino de la muerte. Ahora vino Cristo, ¿no? Vino el esperado, el Mesías, el deseado, ¿no? Llegó. Y a través de lo que él hizo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, ¿qué hizo? Se justificó a muchos por la obediencia de uno solo. Se justificó. ¿A todos? A muchos. A muchos. A muchos. ¿Sí? Esto no es que... No. Porque hay esa corriente, ¿no? Esa mala doctrina, ¿no? Esa herejía, ¿no? Ya el Señor murió por todo y parece que esa es la que nuestro trasfondo latinoamericano, pues, la Iglesia Católica usa, ¿no? No, es que todos somos hijos de Dios. No. Bíblicamente, no. Cristo murió por el mundo, ¿sí? Por todos. ¿Sí? Murió por todos. Pero se hace efectivo en aquellos muchos que deciden confiar, creer acá, decir, que cree, tiene la vida eterna. Pero creer bíblicamente no es solamente tener un conocimiento intelectual de que, sí, Jesús es el Hijo de Dios. No, creer es un acto de confianza y entrega, ¿sí? Total en lo que Jesucristo hizo, ¿cierto? Entonces, nuestra fe sin cruz ni resurrección, nuestra fe es vana.
¿sí? Siempre al frente está, ¿no? Entonces, los resultados de Cristo, mientras que los resultados de Adán, por el resultado de Adán, el efecto de su desobediencia, se implantó el reino de la muerte mediante el resultado del efecto de lo que Cristo Jesús hizo, se justificó a muchos por la obediencia de uno solo. ¿Qué es justificación? Acción de justificar a alguien que merece ser condenado. Ahí seguimos en ese juicio, ¿no? En esa sala de juicio. Muy bien. Perdón, Javi. No sé si hay algo más acá para decir. No, Javi, pues dijéramos que y bueno, porque lo he aprendido, que la justificación tiene que ver con declarar justo al culpable. O sea, es un acto, pues, que el único que lo podía realizar es el Señor, quien es perfecto, y solo Él podía hacer lo que hizo para que nosotros fuéramos declarados justos sin que seamos así. O sea, que nuestra naturaleza pecaminosa siempre será como el impedimento para que podamos querer sentirnos bien sin la obra de Jesús. La obra de Jesús en nuestras vidas es indispensable porque solo Él nos puede declarar justos, aunque no lo seamos. Gracias, hermana. Muy buena síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Muy bien, sí, por eso acá cada uno debe sentirse en un estrado, en un juicio, en una sala donde hay un juez, hay alguien que nos está acusando, tenemos todo un edicto, ¿sí?, de culpabilidades y de pecados en nuestra espalda, y hay alguien que se presenta aquí, no solamente para recibir nuestro castigo, ¿no?, sino para defendernos ante el juez, ¿no? Ese es el escenario. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, eso es justificación. Hablemos de la ley y la justicia, ¿no?, que es uno de los temas acá. ¿Cómo se engancha la una con la otra? ¿No? Podemos hablar de que Dios nos justificó a través de Cristo, de lo que hizo Cristo Jesús, de la obediencia de Cristo Jesús, sin que haya cumplido la ley. ¿Sí? No se puede justificar a alguien si la ley no condenara lo que hizo. No sé si me hago entender. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Por eso les digo acá, el escenario acá es un jurado, ¿no? No sé si lo hemos visto acá, pero por eso es necesario ponernos acá, ambientarnos, ¿no? Así que para el pensamiento judío del primer siglo no se puede hablar de justicia, de pecado, ni siquiera de gracia o de perdón, sin hablar de la ley, ¿no? Acá es importante, y eso es lo que el apóstol Pablo resalta, es importante poner en contexto, por eso no pueden sacar la ley o echarle la culpa a la ley, ¿sí?, por el justo juicio de Dios o por el pecado. No. No sé si recuerdan este salmo que dice que la justicia y la verdad se besaron. Sí. La ley, la verdad, la ley se besaron, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿no? Entonces, la ley entonces, primero, muestra el pecado por lo que la transgresión aumenta, ¿sí? Porque el pecado va sumando pecado. Yo no sé si usted, y esto es palpable y es visible, ¿no? Una persona no termina haciendo, cuando dice, pero ¿cómo terminó esta persona haciendo semejante barbaridad? No lo hizo de un día a otro. No terminó haciendo semejante barbaridad si no hubiera de ahí para atrás toda una práctica de pecado y sumar pecado sobre pecado, ¿sí? Entonces, y Romanos 1 habla de eso, ¿no? Habla de toda esa secuencia de niveles que el hombre ha transgredido hasta que el Señor dice, y los entregó a una mente reprobada. Ya
no hay nada más que hacer, les intenté, les mostré, toda la creación habla de mí, pero ellos se negaron, ¿no? No quieren. Entonces, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Eso, ¿sí? Negando lo que es evidente, ¿no? Toda esta parafernalia de la ideología de género es eso, ¿cierto? Es toda una depravación de la mente, ¿no? Entonces, muestra el pecado por lo que la transgresión aumenta. Segundo, Dios no eliminó la ley para así eliminar el pecado. ¿Sí? No digo, me equivoqué, la embarré con haber enviado la ley, porque la ley lo que hizo fue despertar. No, esto volvieron peores, como que sin ley vivían mejor antes. No, 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 no. No se puede eliminar la ley para eliminar el pecado. Es importante, trascendental. En este ambiente de juicio hay una ley, una verdad que está ahí, que es para cumplir, ¿no? Una vez que nos detuvieron por allá a Angie y a mí, bueno, cuando íbamos con los niños, nos detuvieron porque supuestamente íbamos en contravía, estábamos en otra ciudad y cogíamos una vía para llegar a donde estábamos quedando. Y toda la vía era de una sola vía y íbamos bien. Y cruzamos una esquina y uno salió ahí, una grúa y una señora de tránsito. Esto es contravía. Yo le dije, pero ¿cómo así? Si esto, llevo 9 cuadras de allá para acá. Me dice, sí, a partir de esa esquina es contravía. Ah. Entonces me dijo, tengo que hacerles el parte. ¿Qué le iba a decir? No, pero es que fueron 2 metros. Hubiera sido 1 centímetro. Ya estaba en contravía. ¿Sí me hago entender? ¿Qué le podía decir? No estaba en contravía. No se fijó en el letrero. Le dije, no me fijé. La verdad. No lo vi. La verdad. Ya, de noche todos los gatos son pardos, así que, ¿qué le iba a decir? Póngala. Póngala. Y Angie, no, pero dígale, pero. Le dije, no, nena, pero es que infringimos la ley. No me di cuenta, pero eso no me salva de la ley. ¿Sí? Y el muchacho que manejaba la grúa, vamos a ver si acabó la historia, se acercó y venga, ¿ustedes de dónde vienen? Y yo, fuera de eso, ¿no se dio cuenta que tiene un bombillo, una farola no la alumbra? Yo le dije, pero antes de venirme lo cambié y ya se había fundido otra vez. Entonces, doble. Yo no me he dado cuenta. Se fundió otra vez, lo había cambiado. Yo le dije, mira, acá tengo la caja. Lo había cambiado y se fundió otra vez el bombillo. Doble. No, pero me iba a poner solamente uno. El muchacho dice, ¿ustedes de dónde vienen? Y tal, tal. Entonces, 400,000 pesitos menos para el paseo, ¿no? El muchacho fue a hablar con ella y después luego se acercó y dijo, ¿sabe qué? No lo va a hacer el parte. Eche reversa, yo lo cubro acá para que no sabe, y coja por acá y usted sigue por allí y por allá es donde usted va. ¿Qué es eso? Es un ejemplo clarísimo. Soy transgresor, fui transgresor, violé la ley. Aunque no me haya dado cuenta, pero la violé. ¿Y qué hizo ella conmigo? ¿Me dio qué? Gracias. Yo me quedé callado, yo no le dije nada a ella porque lo merecía. ¿Qué le iba a decir? No, es que yo no sí, yo le dije, no, yo no la vi. Pero igual, ella en contravía, yo le dije, sí, voy en contravía, póngalo porque no hay nada más que hacer. Recibí la gracia. Dios no puede eliminar la ley para eliminar así el pecado. No se puede, porque esta iglesia, estos hermanos, allá cara y chéveres, están diciendo, no, el problema es de la ley. No, no es de la ley. No sé si lo estamos entendiendo, ¿right? Sí, o si más bien yo me estoy tratando de hacer explicar. Y por último, Dios envió a Jesús para que viva en perfecta obediencia a la ley, para que abunde la gracia para todos. Fue por lo que Cristo hizo. Que nosotros, como la hermana Male nos decía, que nosotros hoy podemos decir, perdón, Señor. Sí, yo sé que yo soy pecador, pero resulta que tú enviaste a tu Hijo, Jesucristo, a morir por mí, y yo creí en Él, confié en Él, me entregué en Él. ¿Sí? Así que, sí, ahí lo veo cubierto por su sangre, entre hermanos. Desde aquí. Ahora pasa eso, ¿no?
Y aquí se termina con este término que lo utiliza solamente una vez en este texto que estudiamos hoy, ¿no? Justicia y vida eterna. Antes estábamos condenados, merecíamos la muerte, aunque no sabíamos lo que estamos infringiendo. Por eso dice que la muerte reinó, ¿sí? Desde Adán hasta Moisés. Murieron, ¿de acuerdo? Por eso no sé si estamos entendiendo el texto, ¿ok? Y ahora acá se presenta, recibirán justicia y vida eterna, ¿no? Imagínense esto, o sea, termina ahí, justicia y vida eterna. Tratemos de terminar estos últimos minutos con estas preguntas, y esto pues también es voluntario, ¿no? ¿Cómo puedes resumir la historia de la justificación? ¿Qué dirías? Si alguien le preguntara eso, venga, bueno, sí, pero es que no me voy a poner a leer toda la Biblia. Dígame, ¿cómo resume usted la historia de la justificación? ¿Qué diría usted? A ver, ¿quién se anima? Javi, en el amor, en el gran amor y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Sin ese amor y sin esa misericordia, no podríamos hoy estar justificados por ese amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. El tapete hacia la justificación está entretejido con amor y misericordia. ¿Cierto? Ese es el tapete que nos lleva hacia la justificación. Está entretejido con hebras de amor y de misericordia. Muy bien. Sí, Excelente. así es. Muy bien, Sonia, muy bien. Un aplauso. Muy bueno, muy buena, Sonia. Excelente. ¿Quién se anima? A la segunda. Bueno, a la segunda, entonces. ¿Cuál sería la palabra clave para que la justificación beneficiara al hombre? La obediencia de Cristo. ¿Alguien tiene otra mejor que esa? Yo pienso que esa es la palabra clave aquí. Claro que es la palabra clave. Palabra clave para la justificación fue saque esa palabra para el programa de justificación de Dios y verá que no se puede. No se puede. No se puede justificar sin obediencia. Bien merecido me tenía el parte. Bien merecido. Bien merecido me lo tenía. ¿Sí? Por eso, ¿qué podía yo alegar? Nada. Infringí la ley. Yo lo sabía. ¿Sí? No obedecí las leyes de tránsito. Si la flecha dice de aquí para allá, usted no puede andar de allá para acá. ¿Sí? Y ni siquiera iba en reversa, no, iba de frente. Lo primero que me dijo la señora de tránsito fue, ¿pudo causar un accidente? Y yo le dije, sí, pudo causar. Claro que sí, pudo causar un accidente. ¿Sí? O sea, no solamente yo estaba en peligro, mi familia y otros. Interesante, ¿no? La obediencia, claro que es la obediencia. Sin obediencia no hubiera justificación. Pablo por eso resalta a Cristo. Y acá nuevamente volvemos a descubrir a Cristo brillando aquí en Romanos, ¿no? Pregunta número 3. Felicitaciones, Nubia, muy bien. Muy bien, excelente. Bien entendida. Muy bien. Gracias, hermano. En la 3, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice que la ley muestra el pecado. ¿Alguien piensa diferente? Muy bien, Cielo Muy Mireya, bien. estoy de acuerdo. Ese es el propósito de la ley. Señalar el pecado. Muy bien. 4. ¿Qué significa el reino de la muerte? No recuerdo otro pasaje donde esta frase esté. No recuerdo, no viene a mi mente. El reino de la muerte se menciona aquí. ¿Qué significa el reino de la muerte? La separación de Dios y el hombre. Muerte es eso. Reinó la separación entre Dios
Y el hombre. ¿Por culpa de Dios o del hombre? El Por la hombre. desobediencia del hombre. Muy bien, Virgenet. Claro que sí. Eso es muerte, separación. Quinta. ¿Cómo se evidencia o se conoce a Jesús en este texto bíblico? ¿Cómo lo vio usted ahí, aquí en este texto? Estos poquitos versículos. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo conoció ahí? ¿Cómo qué? Pues yo diría que como el abogado, como el defensor, como el que nos justifica, ¿no? Por nuestros pecados. Claro que sí. Abogado y propiciación a la vez. Nos defiende, ¿sí? Ahí está el trono, Dios, el juez soberano, le está diciendo al ser humano, usted es culpable. Y Jesús se presenta como nuestro abogado diciéndonos, nos mira con amor, como lo hizo cuando estuvo entre nosotros, miró con amor, ¿sí? Mira al juez otra vez y le dice, señor juez, es culpable, pero yo hice esto por ellos, ¿sí? Decláralo inocente. Y el juez lo declara inocente. Ese es Cristo aquí. Abogado, defensor, propiciación, amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, muy bien. Alguien más vio a Jesús de otra forma, pero creo que acá Jesús es así. Es abogado, defensor y propiciación, ¿no? Y no sé si para llevar a la práctica, ¿no? ¿Cuáles decisiones diferenciaron a Adán de Jesús? ¿Cuál fue la gran diferencia? Desobediencia y obediencia. Esa fue. Esa es la gran diferencia entre él y nosotros. Él obedeció, ¿sí? Estuvo todo el tiempo sometido a la voluntad. No se haga mi voluntad, aunque no me gusta, porque sé que lo que me espera es lo que me van a hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Brilla Jesús en el libro de Romanos? Sí. Claro que sí. Él Y es el entonces, protagonista. es el gran protagonista. Él es el protagonista de Romanos. No sé si hay más preguntas o dudas ya que estamos sobre la hora. Muy claro todo. Me alegra.